¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La Asamblea Nacional está lista para debatir la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley de reactivación económica. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de los cuerpos legales en el caso de la Ley Económica Urgente, con cambios en al menos el 50% de su contenido. Entre otras cosas, se elimina la fórmula de deducción según cargas familiares. Aquí empezamos. 10 votos favorables entre una abstención y un no dieron paso al informe del cuestionado proyecto de ley de reactivación económica. También varios de los que lo criticaron durante la sesión de la comisión tras los cambios lo aprobaron. No creo que sea todavía un proyecto que cumpla todas las expectativas, pero al menos el compromiso es que podamos seguirlo puliendo. Nos queda también al menos un 50% de cosas por trabajar de cara al primer y al segundo debate. El manejo del dinero electrónico por parte de la banca debe ser a través de una regulación y un control. Según el presidente Pavel Muñoz, cerca de la mitad del proyecto, que dice llegó con muchos defectos, habría sido mejorado. Hubo varios temas que eliminaron. Lo que se había planteado sobre cómo calcular las deducciones respecto a las cargas que tiene cada familia, hay el beneficio de un punto de IVA que se devuelve al ciudadano por el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Ese se eliminaría. Estamos también eliminando todo lo que tiene que ver con mercado de valores. Esta responsabilidad solidaria y tributaria que se daba, por ejemplo, a los accionistas, sí se está incorporando, al menos para este debate, el tema de tributar sobre el 13º. Al respecto, desde la oposición hay diversos criterios. Mejoras respecto de si la ley es menos mala, de si le ponemos unos pañitos de agua tibia o si le ponemos un poquito más de maquillaje para que la ley no sea tan fea. No es una ley para reactivar, sigue siendo una ley para recaudación. Se ha mejorado un 50% el proyecto inicial enviado por el presidente y le queremos dar el beneficio de la duda. Ahora esperan que sea tratado en primer debate lunes o martes, pues hasta el 30 de este mes deberá salir del legislativo tras cumplir el segundo debate. Más temprano, la Comisión de Régimen Económico aprobó con 10 votos a favor, una abstención y un voto en contra la proforma presupuestaria 2018 y la programación cuatrianual, y en esta también tras fuertes críticas, no solo de la oposición, sino principalmente de una facción del oficialismo. Estamos en un momento difícil, que estamos asumiendo un tema de austeridad, así lo hemos entendido, pero no se entiende cómo, por ejemplo, en la presidencia se incrementa el presupuesto. O sea, estamos hablando de más de 36 millones de dólares solo en helicópteros. Y se deberían revisar estos elementos. El plan de austeridad era un anuncio más político que económico. Con las declaraciones del gobierno tenemos diferencias importantes. Tenemos una preocupación, y es que el hueco que se ha generado tiene que ser llenado con endeudamiento. Después de verificar que cumple la proforma 2018, la base legal, pese a las discrepancias, fue aprobada y se confirma en un monto de 34.853 millones de dólares. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Cámara de Comercio de Guayaquil está a la espera de la revocatoria de la decisión de la jueza, mediante la cual se rechazó el pedido de medidas cautelares a la tasa de control aduanero. Piden retomar diálogos con el gobierno. Sobre la llamada tasa de control aduanero en vigencia desde el 13 de noviembre, a la que algunos miembros del sector empresarial de Guayaquil le han apodado la paquetaza, hay todo menos certezas. Así lo dice Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Porque la tarifa se calcula en base a esta unidad de control, y esta unidad de control cambia diariamente. Además, se refirió a las medidas cautelares interpuestas por las cámaras el 11 de noviembre, solicitud que fue negada y sobre la que ayer jueves se pidió una revocatoria de esa decisión a la jueza encargada. Aún esperan respuestas. Por su parte, la Dirección Jurídica de las Aduanas emitió un comunicado asegurando que la tasa de servicio de control cumple con todo lo establecido, tanto en normas nacionales como en supranacionales, y que respetando el accionar de la justicia adelantan que la revocatoria solicitada no procede. No nos daremos por vencidos, ni con este ni con otras gestiones legales que emprendamos. El sector empresarial asegura tiene aún muchas interrogantes que no han sido respondidas. Una de ellas, la más importante, dicen, ¿cómo se va a financiar en la práctica el prometido combate al contrabando? El presupuesto anual del Servicio Nacional de Aduanas es cercano a los 50 millones de dólares y el objetivo recaudatorio con esta tasa es entre 250 y 300 millones. ¿Qué quiere decir? Que por cumplir las funciones, la razón de ser de la aduana, quieren cobrarnos 6 veces más su presupuesto. Por esto las cámaras aseguran que se mantendrán en vigilia de la
la decisión que la justicia tome. Además, plantean nuevas líneas directas de diálogo con la aduana, que se retomen las conversaciones, dicen, porque no es que no quieren combatir el contrabando, es que dicen que así nadie gana. Carlos Acoto, 24 horas. Según algunos comerciantes, en productos como la lenteja y la harina de trigo ya se registrarían incrementos de precios debido a la aplicación de la tasa de control aduanero. La Intendencia del Guayas intensificará los controles para combatir la especulación. El plato más vendido en el restaurante de Lisa es el arroz con menestra. Ella lo prepara con lenteja, uno de los productos alimenticios a los que desde el lunes se le implementa la tasa de control aduanera, por lo que había quienes decían que su precio subiría. A 5 días de que la tasa de 10 centavos entrara en vigencia, Elisa ya lo confirma. Al quintal que compró en estos días, por el que antes pagaba $30, sus proveedores le sumaron $3 que representa. En tanto que Wilson ya ha empezado a escuchar que el precio de la harina de trigo también subirá. Alrededor mío también subirían demasiado la harina. Y que aunque desde el gobierno se ha dicho que el incremento será de menos de $1 centavo por quintal de harina, Wilson ya augura una posible subida del costo de su pan. Tocaría subirlo aunque sea 12 centavos. El que va a pagar es el consumidor. Que era lo que habían venido advirtiendo, acotan los técnicos de la Cámara de Comercio, y dicen que serán algunos los productos en los que poco a poco el incremento se vaya viendo. Plásticos, que son las cosas para la cocina, para los tachos de basura, aumentan aproximadamente 10%, incrementos en las nueces, en canela. Esto pese a que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador insiste en que el aumento de precios por la nueva tasa es tan mínimo que no debe sentirlo el consumidor. Los productos se van a mantener y lo hemos conversado con los gremios de panaderos, hoy los conversábamos con los productores y me dijeron, nosotros no tenemos ningún problema, más bien apoyamos esta medida y sabemos que 10 centavos no es mucho. Por su parte, la Intendencia de Policía ha anunciado que intensificará los controles en mercados, tiendas, panaderías y otros lugares de expendio para regular los precios por disposición de la SENAE y del Ministerio del Interior y así combatir la especulación. Luisa María Heredia, 24 horas. El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y el ex subgerente de operaciones de Petroecuador salen bien librados de uno de los procesos penales más graves que rodean a la corrupción en Petroecuador. Ambos fueron sobreseídos por el delito de peculado. El fiscal Hugo Tapia apenas pudo reaccionar a la decisión del juez de dictar el sobreseimiento a favor de Carlos Pareja Yanuseli y Diego Tapia, en el caso del presunto peculado por un contrato en refinería de Esmeraldas. Los argumentos no alcanzaron a los procesados y el fiscal cree que puede haber otros motivos. Nos causa una profunda extrañeza la decisión del juez, pero no sé, realmente algo debe haber pasado para que se resuelva así. Se especuló que esta resolución del juez Giovanni Freire pudo tener vinculación con la colaboración eficaz a la que Carlos Pareja se ha sometido en los últimos días. Sin embargo, su abogado descarta que tenga una relación directa. En este caso no ha existido ninguna colaboración eficaz. En este caso lo único que se ha hecho es que la justicia ha imperado en virtud de que no se pudo demostrar uno solo de los elementos objetivos del tipo ni subjetivos del delito de peculado. Es más, los propios abogados creen que la decisión del juez obedece más a que se trata de un contrato vigente y que no ha sido liquidado, que la Fiscalía no habría demostrado el perjuicio. Una vez que se termine con las evaluaciones correspondientes se determinará lo necesario, si hay beneficio o hay perjuicio, pero hasta aquí no se ha podido probar absolutamente ningún tipo de perjuicio. Hasta ahora el exministro, conocido como Capaya, tiene 2 sentencias en su contra, una a 5 años por cohecho y otra a 6 años de cárcel por asociación ilícita. Y aun cuando el peculado habría sido más grave, le restan otros procesos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Hay un debate jurídico sobre la eventual caducidad de la prisión preventiva de Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente de la República, quien recuperaría su libertad el 3 de diciembre y la sentencia podría demorar un par de meses más. Hay abogados con criterios opuestos sobre la forma de computar la medida cautelar. Este es el momento en el que Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente de la República, acusado de asociación ilícita y de recibir millonarias coimas de la empresa Odebrecht a cambio de contratos con el Estado, fue detenido. ¿Qué haga la justicia? Desde el 2 de junio de este año se dictó arresto domiciliario en atención a su edad que supera los 65 años, aunque 3 meses después se ordenó la prisión preventiva.
y fue trasladado a un centro de detención. Lo cierto es que el 2 de diciembre próximo se cumplen 6 meses desde su arresto domiciliario y hay quienes sostienen que caduca la prisión preventiva. Respetando todas las reglas del debido proceso, sobre todo en privación de libertad y un proceso penal, él debería recuperar su libertad. Y eso no es así, porque se está tomando a la primera medida que se le impuso al señor Rivera, concretamente el arresto domiciliario, como que también forma parte del tiempo de la prisión preventiva. Y cada abogado tiene sus argumentos. Paulina Araujo establece una diferencia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva. No es lo mismo que el señor Rivera haya estado un tiempo en su casa a que luego haya estado en la cárcel. ¿Desde cuándo contamos? Desde que tengo la figura de prisión preventiva. Aun cuando estaba en su casa, en arresto domiciliario, no deja de ser una privación a su libertad. ¿A qué libertad? A la libertad de tránsito, de movimiento. Entonces, jurídicamente es correcto que la prisión preventiva se tome en cuenta desde el momento mismo en que cumplió la medida de arresto domiciliario. El debate se arma porque, según este abogado, caducada la prisión preventiva, no se podrá dictar ninguna otra medida para asegurar la presencia de Rivera en el país y enfrentar el juicio penal que aún continúa. No podría, porque la prisión preventiva se supone que es la medida de mayor intervención en el derecho, que sería la libertad. Entonces, mal podría dictar otras medidas. Cuando tengamos una sentencia definitiva, de seguro ya van a estar libres. Porque no solo es esta que va a dictar el tribunal, sino que luego podrán apelar y luego podrán interponer casación. El tema no está en que salgan hoy de la cárcel, sino que efectivamente en el Ecuador luego tengamos un resultado. Pero Andrade sostiene que Ricardo Rivera está siendo investigado por otros delitos, al igual que el vicepresidente Jorge Glass, y para evitar su salida de la cárcel por la caducidad de la prisión preventiva, el fiscal podría iniciar ya la instrucción en uno o varios procesos que están en investigación. Si se formularía este momento cargos por otros delitos que, según él ha dicho, de concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, iniciaría desde ese momento una nueva prisión. Es decir, obtendría libertad por asociación, pero se mantendría privado de la libertad por los otros delitos. ¿Dónde están los resultados de los delitos verdaderamente graves? Habrá que esperar la actuación del fiscal general y de los jueces para conocer si Rivera recupera o no su libertad el 3 de diciembre próximo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Padres de familia presentaron más denuncias en contra del profesor de música de un establecimiento educativo privado de Guayaquil, acusado de abuso sexual, a quien en la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva. Es el dolor de la madre de una de las pequeñas víctimas. Armándose de valor y con el afán de que se haga justicia, la mujer relató lo que su hija, una pequeña de apenas 4 años de edad, le contó al preguntarle qué era lo que su profesor de música le hacía. La besaba. Este padre, en cambio, quien tiene a 2 hijos estudiando en el establecimiento privado implicado en este nuevo caso de abuso sexual, comenta que esta mañana el mayor, el de primero de básica, le confesó. El profesor le había tocado su miembro, pero encima del pantalón. Tanto que la niña, quien está en prekinder, le dijo que ella sacaba a las niñas que se portaban malcriadas en el salón y las que estaban portándose mal les comenzaba a dar besos en la boca. Utilizaba unos jueguitos de connotación sexual para reprender a las criaturas. Ambos padres acudieron a la fiscalía para sumar sus denuncias a las ya presentadas la tarde de ayer en contra del docente Miguel P. A mi hija la violentaron. Mi hija no miente. Hasta el momento son 10 las denuncias formalizadas. En horas de la tarde, en el complejo judicial de la Florida Norte, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por abuso sexual, cuya resolución fue: inició la instrucción fiscal y se ordenó la prisión preventiva por cuanto existe suficiente elemento. Según el abogado de las víctimas, Hernán Ulloa, existe la posibilidad de que, avanzadas las diligencias investigativas, el delito sea reformulado a violación. El efecto va a ser de que la pena, que podría ser de entre 5 a 7 años, cambie de 19 a 22. Respecto a la posible implicación de otros docentes que tuvieron conocimiento del delito que se estaba cometiendo en el plantel y no tomaron medidas de inmediato, tanto la fiscalía como el abogado defensor señalaron que se está indagando para no dejar sin su castigo a ningún posible implicado. Luisa María Heredia, 24 horas. 2 exministros de Educación consideran que pudo existir omisión y negligencia en la actuación del exministro Augusto Espinosa tras las denuncias de abuso sexual a niños en centros educativos. Hablan también de la pertinencia de un juicio político en su contra y del sistema de ocultamiento que habría existido en el magisterio.
Hablan desde su posición de exministros de Educación. Desde allí comparan. Cuando había una denuncia, inmediatamente actuaba el Ministerio de Educación, inmediatamente se lo suspendía. Y lo votamos del magisterio, no lo cambiamos de puesto. Roberto Pazley fue el último ministro de Educación antes de la década del gobierno del expresidente Rafael Correa. Él critica el sistema. En el sistema educativo es el reflejo de lo que ha pasado en todo el gobierno anterior. Eduardo Triviño también habla de un silencio cuestionable dentro del magisterio. Funciona muy bien para ocultar, pero funciona peor para la sociedad ese buen funcionamiento del ocultamiento de la falta de los profesores. Dice si son 10 colegios o 10 casos, no importa, comparado con el universo grande de maestros o de establecimientos educativos. Una explicación absurda de que no tienen justificación de una inoperancia y una negligencia total en ejercicio de sus funciones. Y desde el legislativo, quienes ahora presionan al exministro son los asambleístas, miembros de la Comisión de Educación. Ellos le exigen a Espinosa que comparezca ante la comisión que él mismo preside. Como elegimos por votación a nuestros presidentes, pues también tenemos la potestad de cesarlo de sus funciones. Complicado, pues la mayoría de los miembros de esta comisión son parte de Alianza País, aunque de hecho fueron sus mismos compañeros de bancada quienes presionaron a que en la próxima sesión de la comisión, la del miércoles, Espinosa hable de lo que hizo o dejó de hacer tras recibir las denuncias. Él aceptó, pero si la reunión es en privado. Que nos dé su versión que expuso frente a Ampetra, nada más. Otros piensan que sí hay elementos para más. No solo político, administrativo, y hay que analizar si desde el punto de vista penal también existe complicidad. Podría ser culpable por omisión, y en ese caso la omisión significa casi complicidad. Dayana Monroy, 24 horas. Una huelga de 60. Un fuerte sismo de 6,2 grados en escala de Richter con epicentro en Guayaquil sorprendió a los ciudadanos. El movimiento telúrico se dio a las 8:40, tan solo 20 minutos antes de que las autoridades locales den inicio a un gran simulacro de terremoto. En al menos 6 provincias también se sintió el temblor. Eran las 8:40 cuando un fuerte movimiento telúrico sorprendió a la ciudad. De 6,2 grados en escala de Richter y con epicentro en el Golfo de Guayaquil, el sismo se originó a 47,11 kilómetros de profundidad, de ahí que su incidencia no dejó graves hechos que lamentar. No ha habido ninguna persona afectada por su vida, gracias a Dios. Según el Sistema Integrado de Seguridad, fueron 80 las incidencias menores registradas, mayormente colapsos en partes de casas, como precisó el alcalde de la ciudad. Los daños reportados, hay una casa asentada en Noguchi y Gómez Rendón que se está verificando. Como medida de prevención ante posibles réplicas, las clases fueron suspendidas y las entidades educativas evacuadas. El día lunes, viendo si no hay ninguna afectación en las edificaciones de las unidades educativas. Ejercicio que coincidió con el simulacro previsto para hoy, en el que el municipio trabajaba con 1.023 escenarios y la evacuación de más de 420.000 personas, lo que incluso generó confusión mientras la tierra realmente temblaba. Que precisamente la coincidencia hace más profundo y más real y más importante el llevarlo a cabo de una mejor forma. Pese a que en la sala de Corporación Ciudadana la evaluación del simulacro continuó en la del EQ 911, el COE provincial sesionó hasta el mediodía de hoy. Si bien la sesión del COE ya fue levantada, 4 mesas técnicas permanecerán activas, al igual que los sistemas de monitoreo a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el movimiento telúrico se sintió en varias provincias del país, además de en todo Guayas. Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Tungurahua. Y la alerta de tsunamis inmediatamente fue descartada. Luisa María Heredia, 24 horas. Y como vimos, el sismo en Guayaquil no dejó víctimas ni daños materiales, pero miles de personas se volcaron a las calles. 5 personas se desmayaron en la terminal terrestre de Guayaquil. Así reaccionaron algunos ciudadanos a las 8:40 de la mañana, hora exacta que se movió la tierra por el fuerte sismo. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil registró cuando las personas salieron de los edificios en el momento que ingresaban a laborar. En la avenida Francisco de Orellana se observó el mismo panorama. Todos estaban asustados y en grupos se pusieron a buen recaudo. El edificio estaba que se movía, salimos. Me cogieron porque yo sufro de los nervios. En la terminal terrestre, los 150
Cientos de pasajeros que pretendían viajar corrieron a las calles. Muchos de ellos, por la desesperación, se cayeron. 5 usuarios se desmayaron, presentaron quebrantos en su salud. Ellos fueron atendidos por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos que acudieron a los pocos segundos de registrarse el sismo. Personas que tenían presión elevada, glucosa elevada y situaciones similares. Incluso aquí en la terminal terrestre de Guayaquil se encendieron las alarmas contra incendios porque en la planta alta se produjo un cortocircuito producto del movimiento telúrico. A 2 señoras en una ambulancia las llevaron a una clínica privada. Se conoció que ya están estables. La evacuación en esta ocasión la hicimos en aproximadamente 4 minutos. En las calles Octavo y Portete, mientras esta ambulancia acudía a una emergencia por el temblor, el conductor de este carro hizo caso omiso a la sirena y se le fue encima el chofer de la unidad médica. Va bastante golpeado, lo mismo el paramédico. Por otro lado, los directivos de las entidades educativas actuaron con rapidez. Los alumnos y docentes fueron evacuados. Los chicos, minutos después, los enviaron a casas y a otros estudiantes, sus padres los retiraron de las escuelas. El temblor duró aproximadamente 35 segundos, segundos que parecían eternos. Solo dejó susto y preocupación, pero no tragedias que lamentar. Paul Tutibén, 24 horas. Mientras tanto, en Quito, un simulacro de terremoto se desarrolló en el centro corporativo Ecopark, ubicado al norte de la capital. Alrededor de 2.000 personas participaron en este ejercicio. Esta fue la señal para que trabajadores y autoridades evacúen los edificios ubicados en el centro corporativo Ecopark, ubicado en el norte de Quito, como parte de un simulacro de sismo de 7 grados. Avance a su derecha. La gente evacuó de acuerdo a protocolos y pudimos constatar que teníamos lista la gente para actuar en situación de emergencia. De forma ordenada, al menos 2.000 personas salieron de sus oficinas y se trasladaron a la planta baja por las gradas de emergencia, mientras las alarmas sonaban. Lo hemos realizado bajo las normativas que nos da la empresa, se ha realizado normalmente y en las nuevas instalaciones tenemos más facilidades para evacuar a tiempo. Las personas con discapacidad contaron con el apoyo de brigadistas y sillas de rueda para una movilización mucho más rápida y efectiva. Que permite también la menor manipulación hacia nosotros, porque somos personas bastante vulnerables por nuestra salud. El tiempo de evacuación fue de 6 minutos. Sin embargo, según las autoridades, podría mejorar. Para la cantidad de personas que pudimos ver aquí, el tiempo está apropiado. Nosotros como municipio metropolitano tenemos que seguir sensibilizando a la comunidad para que participe en este tipo de ejercicios. Este ejercicio de simulacro fue el tercero que se realiza desde agosto y coincidió con un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter registrado en Guayaquil esta mañana. Fernanda Ceballos, 24 horas. 5 muertos y más de 40 heridos es el saldo trágico de un accidente de un bus interprovincial en el cantón Nabón, en la provincia de La Suay. Cerca de las 11 de la noche de este jueves se registró el fatal accidente de tránsito de un bus de la cooperativa Turismo Oriental Disco 50, que cubría la ruta Cuenca-Loja. La unidad de transporte interprovincial perdió pista y se volcó en el sector La Paz Cantón Nabón, en la provincia de La Suay. 5 personas fallecidas es el saldo trágico hasta el momento. Tenemos una pérdida de carril, estrellamiento y volcamiento de un cuarto. El conductor también tenemos que está herido, ya fue trasladado a una ambulancia con custodia hasta el hospital de Cuenca. Otros 40 pasajeros resultaron heridos. Ambulancias de Nabón, Cuenca, Azogues, Santa Isabel y Girón acudieron a la emergencia. Los heridos fueron trasladados en su mayoría a casas de salud de Cuenca. Estamos con alrededor de 7 personas que están en estado grave, otras que están con laceraciones pequeñas que al momento se encuentran estables. En el lugar del accidente murieron 4 personas. Otra más murió en el hospital de Líes por su estado crítico. Los cuerpos fueron trasladados al centro forense de Cuenca. Ellos estaban yéndose ya al cisne, pero ¿qué pasa? Que el disquetado rebasando a un camión y el carro se va saliendo contra una peña y muere mi hermana. Un nuevo accidente que deja dolor y lágrimas. Las causas están por determinarse. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Según las autoridades, desde enero de 2017 hasta la fecha, 1.769 personas fallecieron en las vías del Ecuador por accidentes de tránsito. El Estado, a través del proyecto Ecuador Unidos por el Pacto, busca generar una cultura de seguridad vial que involucre a todos los actores públicos y privados.
El Estado ecuatoriano reconoció el trabajo de 5 organizaciones que realizan diferentes actividades en el país en busca de concienciar sobre el alto índice de accidentes de tránsito. Nosotros hemos trabajado sin ningún ánimo de ser reconocidos, simplemente por la sensibilidad de lo que pasa en las vías. En las vías se están muriendo jóvenes. Trabajamos directamente con las familias víctimas de siniestros de tránsito. Creamos grupos de madres por la vida, padres por la vida. Estas actividades se llevan a cabo en el marco del inicio del programa nacional Ecuador Unidos por el Pacto, con el que se busca generar conciencia entre los conductores y peatones. Y en este caso también un compromiso del Estado ecuatoriano de garantizar que efectivamente vamos a realizar cambios importantes para que esta laceración social, que son la pérdida de vidas en condiciones tan trágicas como los siniestros de tránsito, empiecen a reducir de manera importante en el país. Según las autoridades, desde enero de 2017 a la fecha se han registrado 23.963 accidentes en las vías del Ecuador, dejando como saldo 1.769 fallecidos y 18.283 lesionados. Estas cifras alarman ya que en el mismo periodo, en 2016, murieron 1.607 personas. Es decir, 162 fallecidos más. Esas solamente son las que se mueren in situ. Si usted se murió mañana en un hospital o la próxima semana, usted ya no es contada como una víctima de siniestro de tránsito. El Estado también promete estar más cerca de las familias y las personas víctimas de la irresponsabilidad en las vías. Entonces vamos a dar asistencia psicológica porque los familias quedan devastadas, después asistencia legal, también el apoyo necesario para que puedan acceder a los seguros y la conexión con todas las entidades del Estado. En un acto solidario y de amor hacia las víctimas y sus familiares se realizará el próximo domingo una caminata desde el Parque Ejido hasta el Parque La Carolina en el norte de Quito. Helen Quiñones, 24 horas. Madres de niños que se realizan tratamientos oncológicos denuncian que hace 3 meses el Estado no les entrega la medicina a sus hijos, estancando los procedimientos y poniendo en riesgo la vida de los niños. Hay familias que vienen desde otras provincias en busca de los medicamentos. Son madres desesperadas, están preocupadas porque aseguran sus hijos, quienes padecen de cáncer, hace 3 meses no reciben la medicina por parte del Estado que les permita avanzar en sus tratamientos. No solo implica el avance de la enfermedad, quién sabe, también implica la muerte de los niños. María Chicaiza llegó desde Esmeraldas a Quito con su nieta que padece de cáncer. El trayecto lo hacen todos los meses en busca del tratamiento de la menor, pero ya hace algunas semanas atrás que la niña no recibe las medicinas. Por falta de medicina se retrasó y la niña nos demoramos 24 días internados ahí adentro con la niña. Nos fuimos el día miércoles, ahora ya venimos ayer, no hay cama, no hay medicina. Al igual que doña María esta Carolina, su hijo fue diagnosticado hace 8 meses y desde allí han vivido un verdadero calvario, no solo por lo duro de la enfermedad, sino porque también le afecta la falta de medicamentos. Que no hay medicina en el hospital, no le pueden poner el tratamiento a tiempo, se retrasan 2-3 semanas porque no hay, nos toca comprar. Según Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, manifiesta que al mes hasta este lugar llegan cientos de personas en busca de una ayuda, en la mayoría de los casos, medicinas. Que no pueden estar 3 meses sin tratamiento sus hijos. Ayúdennos, quieren vivir más. Y tenemos que buscar al uno al otro que nos ayuden a conseguir y comprar la medicina para entregarle a esas personas. Indicó que de 62 niños que padecen de cáncer y que pertenecen a esta fundación, solo a 10 le pueden ayudar con una dosis de medicamento de 13 que necesitan suministrarse. Estamos ayudándoles con la citarabina, que es la medicina que necesitan en este momento, y mercaptopurina para la leucemia. Pero también necesitan metrotexato en otros hospitales. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud y estamos a la espera. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos. En una nota publicada ayer dijimos que entre los aeropuertos que se beneficiarán del subsidio del combustible están el José María Velasco Ibarra de Macará y el de Santo Domingo. La Dirección General de Aviación Civil aclara que estos aeropuertos ya no existen, pues los terrenos fueron donados a los respectivos municipios. La ADAC hace notar además que el aeródromo Ulpiano Páez de Salinas sí consta entre los beneficiados.